El ejercicio 8 me decía un calorímetro de cobre de masa igual a 50 gramos. Entonces, datos. Ups, datos. Masa del cobre, 50 gramos. ¿Sí? Contiene 250 gramos de agua. Masa del agua, 250 gramos. A 100 grados centígrados. Entonces, temperatura inicial, 100 grados centígrados. Un cuerpo de aluminio a la temperatura de 10 grados centígrados, temperatura del aluminio, 10 grados centígrados, se coloca en el interior del calorímetro. El calor específico del cobre, ¿no? El calor específico del cobre es 0,094 calorías sobre gramos grados centígrados, y el del aluminio 0,22 calorías sobre gramos grados centígrados. Sabiendo que la temperatura de equilibrio es 50 grados centígrados, entonces temperatura final 50 grados centígrados. ¿Cuál es la masa del cuerpo de aluminio? Entonces tengo mi calorímetro que tiene agua, ¿no? Aquí hay agua, esto es de cobre, le voy a añadir una masa de aluminio, pero me dice cuánto es esa masa. Entonces calor ganado más calor perdido es igual a 0. Y al final le dije, ¿no? Que me va a dar la suma de todos los calores igual a 0. ¿Cuántas sustancias tengo? Tengo el agua, el cobre y el aluminio, ¿no? Bueno, lo vamos a poner al revés porque ¿quién gana calor de estos tres cuerpos? Para que tenga un poco más de lógica. El aluminio, ¿no? El aluminio, fíjense que estaba a 10, va a subir a 50. Entonces, ¿quién gana calor? El aluminio. ¿Quiénes pierden calor? Van a perder calor el cobre y el agua, por lo que estaban a 100 y va a reducir a 50. Entonces, calor del cobre más calor del agua igual a 0. Ahora calculo individualmente el aluminio. ¿No? El calor del aluminio es igual a la masa por el calor específico del aluminio por la variación de la temperatura. Masa del aluminio no lo conozco, ¿no? Esa es mi incógnita. Calor específico del aluminio 0,22. Y variación de la temperatura, temperatura final 50. Inicial 10. ¿Cuánto les da eso? 50 Me sale 8,8. M, ¿no? M del aluminio. ¿No? Luego de eso, hacemos con el cobre lo mismo. Cuando no hay hielo es súper corto todo. ¿No? Cuando hay hielo o vapor ahí se complica. Masa del cobre, calor específico del cobre, variación de la temperatura. Como este pierde, seguramente me va a salir negativo. Masa del cobre, 50 gramos. Calor específico del cobre, 0,094. Caloría, gramos, grados centígrados. Variación de la temperatura. Temperatura final, 50. Inicial, 100. ¿Cuánto les da eso? Menos 235. Y luego tengo el agua. ¿No? El agua lo mismo. ¿No? El calor del agua es igual a la masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. ¿Cuánto es la masa del agua? 250 gramos. Calor específico del agua, bueno, esa de memoria, ¿no? 1 caloría, gramo, grado centígrado. Temperatura final, 50. Inicial, 100. Entonces se va.
menos Menos 12.500. al final reemplazo. Reemplazo sumando los tres calores. El del aluminio me salía 8,8. 8,8 más al aluminio. Más, bueno, me salió menos. 235 menos 12.500 igual a 0. 8,8 m del aluminio es igual a, bueno, estos van a pasar con más al otro lado, me va a quedar 235 más 12.500. Despejando más al aluminio, ¿no? Más al aluminio igual a 12.735 sobre 8,8. ¿Cuánto le da eso? 447,16. 447,16. ¿Se entendió ese problema? 1.447. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Ayer hicieron estos problemas, ¿no? En el laboratorio, ¿o no? Sí. Espero que hayan respondido bien, ¿no? Al menos lo que la ayudaría. A ver. Un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable contiene 500 gramos de agua. Entonces, datos. Masa del agua, 500 gramos. A la temperatura de 80 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo? O sea, aquella la masa de hielo. A la temperatura de menos 20 grados centígrados. Han de dejarse caer dentro del agua para que la temperatura final del sistema sea 50 grados Celsius. Bien, entonces tengo agua. Esto de aquí me indica que su calor específico es despreciable, ¿no? Que no voy a tomar en cuenta el calor específico del calorímetro o del vaso en este caso. Entonces tengo agua a 80 grados centígrados y le voy a agregar hielo. Ese hielo se encuentra a menos 20 grados centígrados. ¿Quieres saber cuánto es la masa necesaria para que al final la temperatura sea 50 grados centígrados? Entonces lo mismo, ¿no? Calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quién gana calor? ¿El agua o el hielo? El hielo, ¿no? El hielo estaba a menos 20, va a subir a 50. ¿Quién pierde calor? El agua. Estaba a 80 y va a quedar en 50. Entonces comienzo con el hielo. Del hielo. El hielo inicialmente estaba a menos 20 grados centígrados, ¿no? Hay que llevarlo a 0, ¿no? Aumento su temperatura a 0 grados centígrados. En 0 grados centígrados se va a convertir en agua.
pero sigue siendo 0 grados centígrados. Y de los 0 grados centígrados va a aumentar hasta 50 grados centígrados. Esos son todos los calores por los cuales va a pasar el hielo. Es decir, aquí calor sensible 1, aquí va a haber un calor latente porque es un cambio de fase y aquí un calor sensible 2. O si pueden colocarle calor 1, calor 2, calor 3, da lo mismo, ¿no? Entonces, calculando, calor sensible 1 sería la masa de hielo por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. Masa del hielo, no la conozco, esa es mi incógnita. Calor específico de hielo, 0,5. Variación de la temperatura, temperatura final de este proceso, 0. Menos la inicial, menos 20. Con el menos de aquí se va a hacer más. ¿Cuánto me da eso? 10. Sí, 10. Luego el calor latente. Calor latente es masa por el calor de fusión, ¿no? Porque el hielo se está fusionando. Se está derritiendo, en otras palabras. Masa de hielo no lo conozco. Calor de fusión, 80 calorías sobre gramos. Esto me va a dar 80 masa del hielo, ¿no? Y el calor sensible 2. Calor sensible 2 sería masa de hielo. Calor específico, aquí ya todo es agua líquida, ¿no? Entonces, calor específico del agua por la variación de la temperatura. Masa de hielo, que no lo conozco. Calor específico del agua, que es 1 caloría gramo grados centígrados. Variación de la temperatura. Temperatura final, 50. Menos la inicial, 0. 50 mH, ¿no? Sí, 50. Y por último, calor del hielo, ¿a qué va a ser igual? Al calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2. Eso sería 10 masa de hielo más 80 masa de hielo más 50 masa de hielo. 140. Sí. Muy bien. Entonces, todos esos son los calores por los cuales pasa el hielo, que al final es 140 masa de hielo. Ahora hago lo mismo, pero con el agua, ¿no? Entonces, el agua, inicialmente está a 80 grados centígrados. Lo único que va a hacer es enfriarse hasta 50. Por lo tanto, el calor del agua sería masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua, ¿cuánto era? 500 gramos, ¿no? 500 gramos de agua. Calor específico del agua, 1 caloría gramo grado centígrado. Variación de la temperatura. Temperatura final, 50. Inicial, 80. Debería salir negativo por lo que está perdiendo calor, ¿no? Menos Menos 15.000. 15. ¿Eso? Menos 15.000. Entonces, Sí, al final, como vimos, calor ganado más calor perdido. Calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quién ganaba calor? El hielo. 140 masa de hielo. ¿Quién perdía calor? El agua. Su calor es menos 15.000 calorías. Despejando masa de hielo, este menos va a pasar con más. 15.000 dividido entre 140. ¿Cuánto da? 107,14. 107,14 gramos. Muy bien. ¿Dudas?
dudas, pregunten. Que el día del examen no le respondo. No sé quién fue el chistosito o chistosita que me mandó su examen, el día de su examen. Que no pudo entrar a clase, algo así, el chisme, el cuento chino. Bien. A ver, pregunta 10. Un calorímetro de aluminio de masa 200 gramos se encuentra a una temperatura de 60 grados centígrados. No, no sé de qué grupo habrá sido, porque todos dieron a la misma hora. Así que no sé si fue del SB, por si acaso, al que preguntó. ¿No? Un calorímetro de aluminio de masa 200 gramos. Entonces, masa del aluminio, 200 gramos. Se encuentra a una temperatura de 60 grados centígrados y contiene medio litro de agua. Esos medio litros de agua, ¿cuánto sería masa? Masa es densidad por volumen, ¿no? Medio litro son 500 centímetros cúbicos. Entonces, 1 gramo centímetro cúbico por 500 centímetros cúbicos, 500 gramos. Yo lo haría directo igual, ¿no? Medio litro, medio kilo, 500 gramos. Ya. Bueno. Se introducen en el mismo 100 gramos de hielo. Otra vez hielo. Ya. Masa de hielo, 100 gramos. A menos 10 grados centígrados. Calcular la temperatura final, ¿no? Entonces, tengo mi recipiente que tiene agua y le voy a agregar hielo, ¿no? Son 100 gramos de hielo a una temperatura de menos 10 grados centígrados. El agua se encuentra a 60 grados centígrados. Por lo tanto, necesito saber cuánto es la temperatura final. Eh, calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quién va a ganar calor en este caso? ¿Quién va a aumentar su temperatura? El hielo, ¿no? ¿Quién va a perder calor o va a disminuir su temperatura? El aluminio y el agua. Calor del aluminio más calor del agua. Bien, comenzamos con el hielo nuevamente. El hielo está inicialmente a menos 10 grados centígrados. Al aumentarle su temperatura hasta que llegue a 0, en 0 cambia su fase a la fase líquida y de 0 llegará a una temperatura final que no la conozco, ¿no? O sea que hay un calor 1, calor 2, calor 3. El calor 1 es un calor sensible, sería masa de hielo por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. Masa de hielo, 100 gramos. 100 por calor específico del hielo, 0,5 por variación de la temperatura. Temperatura final, 0. Menos la inicial, que era menos 10. Con este se va a hacer más. ¿Cuánto les da eso? ¿500? Sí. Muy bien. Calor 2 es un cambio de fase. Masa de hielo por el calor de fusión. Masa de hielo, 100 gramos. Por el calor de fusión, 80 calorías sobre gramos. 8000. Bueno. Y el calor 3 ya está en la fase líquida. Masa de hielo, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa de hielo, 100. Calor específico del agua, 1. Variación de la temperatura. Temperatura final, que es T, menos la inicial, que es 0.
100 por 1, 100 por T, 100 T. ¿Ya? 100 T. Entonces, el calor del hielo es igual a 500 más 8000 más 100 T. Y eso me va a dar 8500 más 100 T. ¿Cierto? ¿Da eso? 8500 más 100 T. Sí. Muy bien. Ahora hay que hacer los otros. Las otras sustancias que son aluminio y agua. Entonces tengo aluminio. El aluminio igual estaba inicialmente a 70 grados y va a disminuir a no sé qué temperatura será, ¿no? De 60 grados hasta la temperatura T. Entonces, calor del aluminio es igual a la masa, calor específico del aluminio, variación de la temperatura. Masa del aluminio, 200 gramos. ¿No? 200 gramos. Calor específico del aluminio, 0,22. Temperatura final, T, no la conozco, menos la inicial, 60. ¿Cuánto les da? 200 por 0,22, ¿cuánto da? 44. 44. Bueno, esos 44 hay que multiplicarlo primero por T, que sería 44T, y luego por el menos 60, que me va a dar menos 2640. Ese es el calor del aluminio. 44T menos 2640. ¿No? Luego tengo el agua. El agua igual estaba en 60 grados y cambia hasta una temperatura final que no la conozco. Entonces, calor del agua es masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua, 500 gramos. Calor específico del agua, 1. Caloría, gramo, grado centígrado. Variación de la temperatura sería temperatura final, T menos la inicial, 60. 500 por 1, 500. Por T, 500T. Menos 500 por 60, 30.000. Se corrobora. Sí, eso. Bueno. Y al final sumo todos los calores, ¿no? Que era calor del hielo más el calor del aluminio más el calor del agua igual a 0. Entonces, calor del hielo es 8500 más 100T más calor del aluminio, que era 44T, menos 2640, ¿no? Más el calor del agua, más 500T, menos 30.000, igual a 0. Todas las T las mantengo en este lado, 100T más 44T más 500T, y todos los números los mando al otro lado, ¿no? Estos 30.000 serían negativos, van a pasar como positivos. Este menos 2640 con más 2640. Y este 8500 con menos 8500. 500 más 100, 600, 644, ¿no? 644T igual a, bueno, eso ya háganlo. ¿Cuánto da? 30.000 más 2640 menos 8500. 24.140. 2140. Creo que da eso, ¿no? 24.140. Sí. Y despejando la temperatura final. 37,48.
Entonces esa es la temperatura final ya, 37,48 grados centígrados. Esto de aquí es casi lo mismo que la de aquí. Lo único que cambia son los datos. Tiene calores de aluminio, el agua, el hielo. Eso lo van a hacer ustedes, ¿ya? Vamos a hacer la 2. Y luego no, no, y, vale. Bien, la 12 me dice una esfera de hielo datos, de densidad 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos, de 10 centímetros de radio, 10 centímetros, está a menos 5 grados centígrados. Se introducen a 2 litros de agua, volumen de agua, esto es el hielo, ¿no? Volumen del agua, 2 litros. Eso sería lo mismo que 2000 centímetros cúbicos. 2 litros de agua que tienen una temperatura de 40 grados centígrados. Calcular la temperatura final del conjunto. Muy bien. Entonces, tengo agua, ¿no? 2 litros de agua, a la cual le voy a agregar una esfera de hielo que se encuentra a menos 5 grados centígrados, ¿no? Y necesita saber cuánto es la temperatura final del equilibrio. Pero no me está dando la masa del hielo, ¿no? Ni la masa del agua. Lo debo de convertir. Por lo tanto, masa es densidad por volumen, ¿no? Masa del hielo sería densidad del hielo, volumen del hielo. Pero no tengo la densidad, sí, pero no tengo el volumen. Volumen del hielo es una esfera, por lo tanto el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Entonces 4/3 pi radio son 10 centímetros al cubo. ¿Cuánto me da ese volumen? 4188,79. 4100. 4188,79. 79. Bueno, muy bien. Centímetros cúbicos. Ya, pero necesito la masa, ¿no? No trabajo con volumen, trabajo con masa. Masa de hielo sería densidad de hielo, que era 0,9 gramos centímetros cúbicos por 4188,79. Me sale 3769,91. Ah, muy bien. Y la masa del agua sería densidad del agua por volumen del agua, ¿no? Densidad del agua, 1 gramo centímetro cúbico. Volumen del agua son 2000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, son 2000 gramos. 2000 gramos. Bien. Ya tengo las masas, que es lo importante, y las temperaturas me las dio de dato. Necesito ya la temperatura final.
calor ganado más calor perdido igual a 0. ¿Quién gana calor? ¿Quién va a ganar calor, el hielo o el agua? Hielo. ¿Quién pierde calor? Agua. Igual a 0. Necesito hallar el calor del hielo y el calor del agua. Este es un ejercicio loquísimo. Van a ver la respuesta que me va a salir. Ya lo hicieron con otro auxiliar, no sé. Bien. El hielo. El hielo inicialmente es una esfera, ¿no? Está a menos 5 grados centígrados. Esa esfera hay que llevarlo a 0 grados centígrados y se va a convertir en agua líquida a 0 grados centígrados. Luego llegará a una temperatura final que no la conozco. Entonces lo mismo, ¿no? Calor 1, calor 2, calor 3. Calor 1 sería masa de hielo por el calor específico de hielo por la variación de la temperatura. Masa de hielo, 3.769,91 gramos por calor específico de hielo, 0,5 calorías, gramos, grados centígrados, por la variación de la temperatura. Temperatura final, 0 menos la inicial, que es menos 5, sería más 5. ¿Cuánto le da eso? 9.424,78. 1474. 9.424,78. 4,78. Muy bien. El calor 2 es el calor de fusión, ¿no? Masa de hielo por el calor de fusión, 3.769,91 gramos por 80 calorías sobre gramos. $301.592,8. ¿Eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Calor 3. Sería masa de hielo, en este caso ya es agua, ¿no? Por la variación de la temperatura. Masa de hielo, 3.769,91 gramos. Calor específico del hielo, perdón, del agua, 1 caloría gramo, grado centígrado. Temperatura final no la conozco, menos la inicial que es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, 3.769,91 T. Y el calor total del hielo sería la suma, ¿no? A ver. La suma sería 9.424,78 más 301.592,8 más 3.769,91 T. ¿Cuánto va sumando estas dos aquí? 300.000. Ah, no, perdón. 311.017,58. T. Hasta ahí, todo claro, ¿no? Es el calor que ha sufrido el hielo. Y ahora el agua. El agua obviamente se va a enfriar, ¿no? Entonces, agua. El agua estaba a una temperatura inicial de 40. 40. Y
Va a disminuir hasta una temperatura T, que no la conozco. Entonces el calor del agua sería masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua eran 2000 gramos, ¿ya? 2000 gramos de agua. Dos mil gramos de agua por el calor específico, una caloría gramo grado centígrado por la variación de la temperatura. Temperatura final T menos la inicial 40. 2000 por 1, 2000 por T, 2000 T. 2000 por 40, 80.000. Negativo, ¿no? Sí. Muy bien. Ya tengo los dos calores, ahora hay que sumarlos. Calor del hielo más calor del agua igual a 0. El calor del hielo era 311.017,58 más 3.769,91, ¿no? Más el calor del agua, que eran 2000 T, perdón, más 2000 T, menos 80.000, igual a 0. La T la mantengo aquí. ¿Cuánto sería sumando esto de aquí con esto de aquí? 5.000, ¿no? 2.000 más 3.000, 5.000. ¿Y cuánto sería 311.017,58 menos 80.000? Doscientos treinta y un mil 231.017,58. Y despejando la temperatura, ¿cuánto sería? Ay, pero negativo. Antipositivo aquí va a pasar con negativo, ¿no? Muy bien. Menos 40,04. ¿Estará bien ese resultado? Sí, sale eso. No, O sea, matemáticamente sí, ¿no? Da menos 40, pero físicamente está bien. ¿Cuánto era el hielo? Menos 5. Y el agua, 40 grados. ¿Será que si lo mezclo se va a enfriar mucho más? O sea, va a llegar a menos 40. ¿Sí o no? No, No tiene sentido. negativo. ¿Qué puede ser que haya pasado entonces? Que hemos tomado mal. ¿Qué es lo que hemos asumido? Que el hielo se iba a derretir, ¿no? Se iba a derretir y que iba a elevar la temperatura en forma de agua. Eso hemos asumido, pero el resultado no tiene sentido, es incoherente. ¿Cuál es la otra probabilidad o la otra opción? Si es que el hielo no se derritió, ¿qué pudo haber pasado? Esta agua, ¿qué le ha de haber pasado? ¿Ah? Ingenieros. Si el hielo no se logró descongelar,
no es más probable que el agua sí se haya congelado, el agua que tenía líquida. Y todo ha quedado en la fase sólida. ¿Se puede dar ese caso o no? ¿Qué dicen? Lo van a averiguar ya. Ustedes, eh, ahora vamos a hacer esta, es un poco más corta, creo yo. Por ejemplo, si le ponen menos 40 no tiene sentido ya. Otra probabilidad. O otro caso. Otra opción es que el hielo que estaba a menos 5 grados centígrados aumente hasta cierta temperatura, ¿no? Es decir, no llegue a cero, no va a hacer un cambio de fase. Por lo tanto, el calor del hielo solamente será masa de hielo por el calor específico de hielo por la variación de la temperatura. Masa de hielo eran 200, no, era harto. Eran 3.769,91. 3.769,91. Calor específico de hielo 0,5 por temperatura final T menos la inicial que era menos 5, entonces más 5. ¿Cuánto sería eso? 3.769,91 por 0,5. ¿Cuánto da? 1884,96. 200. 84,96. Sí, ¿no? Porque eso lo primero lo multiplico por T y luego lo multiplico por 5 más Más 9.424,78. la otra opción es, bueno, ese era el hielo, ¿no? Ahora el agua. El agua tuvo que estar inicialmente en 40 grados centígrados, reduce hasta 0 grados centígrados, se va a convertir a la fase sólida, se va a convertir en hielo y va a seguir disminuyendo su temperatura hasta una temperatura final, ¿no? Aquí la temperatura, ¿cómo voy a saber si el valor que encuentre está bien? Debe ser entre menos 0, menos 5 grados centígrados y 0, ¿no? Si me da entre esos dos valores, la respuesta está bien, ¿no? Entonces, aquí tengo el calor 1, calor 2, calor 3. Calor 1, masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura. Masa del agua son 2.000 gramos, ¿no? Porque eran 2 litros. Calor específico del agua, 1. Una caloría, gramo, grado centígrado. Variación de la temperatura final, 0. Menos la inicial, 40. ¿Cuánto da? Menos 80.000. Menos 80.000. Muy bien. El calor 2 es masa del agua por el calor de fusión. Masa del agua, 2.000 gramos. El calor de fusión, como es fusión inversa, negativo, ¿no? Menos 80 calorías, gramos. ¿Cuánto me da? Menos. Menos 160.000. Y por último, el calor 3, masa del agua, pero calor específico del hielo aquí, ¿no? Por la variación de la temperatura. Masa del agua, 2.000. Calor específico del agua, 0,5. Variación de la temperatura final T menos la inicial que es 0. Me va a dar 1.000 T. Por lo tanto, el calor del agua
es igual a menos 80.000 menos 160.000 más 1000D, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Cuánto les da? Menos 80.000 menos 160.000 menos Menos 240.000. más 1000T. Muy bien. Al final sumo, ¿no? El calor del hielo más el calor del agua. El calor del hielo era 1884,96 T más 9424,78. Ahora, más el calor del agua que era negativo, menos 240.000 más 1000T igual a 0. Despejando T, 1884,96 T más 1000T, 2884,96 T, ¿no? 9424,78 menos 240.000 me va a negativo, ¿no? Va a pasar al otro lado con positivo. $230.575,22. Y despejando T, 79,92. ¿tiene sentido esa respuesta? Tampoco. Tampoco, ¿no? Ilógico. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ingenieros, ¿qué pasó con este ejercicio? Puede que esté mal planteado. A ver, analícenlo como si fuera un caso real, ¿no? Son casi 4 kilos, ¿no? Son 3 kilos 700 de hielo. No sé. Si lo compran en cubitos es la bolsa que viene una de las más grandes, ¿no? Y si eso lo agregan a 2 litros de agua, ¿qué pasa? El hielo obviamente no se va a derretir, ¿no? Porque es poquita agua. Y el agua tampoco se va a congelar. Entonces, ¿cuál creen que es la temperatura final de cuando tengo la mezcla de esas dos sustancias? ¿No se le ocurre nada? Fíjense, ya hemos hecho los dos casos, ¿no? Que el hielo se derrita, no me da. Que el agua se congele, tampoco me da. Lo más Estaría probable. en una, estaría en una temperatura de 0 grados. Exacto. La temperatura, entonces, la temperatura final es 0 grados centígrados, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta poca agua que hay, ¿no? 2 litros de agua, lo único que ha hecho es disminuir la temperatura del hielo, pero no ha logrado derretirlo, ¿no? Que pase toda la fase
líquida. Porque fíjense cuánto es el calor del agua hasta que llega a 0 grados centígrados. Hasta que llegue a 0 son 80.000 calorías, ¿no? O sea, el agua desprende 80.000 calorías al llegar a 0 grados centígrados, ¿ya? El hielo, ¿cuánto necesita para llegar a 0 grados centígrados? Aquí lo vimos. Solamente necesitaba 9.424, ¿no? Para ir de menos 5 a 0. Entonces, toda esa cantidad de agua logra que el hielo llegue a 0. Pero, ¿cuánto necesita de calor el hielo para pasar de sólido a líquido? Aquí está. Necesitaba 300.000 calorías. ¿Y cuánto solamente me generó el agua para llegar hasta 0? 80.000. Entonces no fue posible, ¿no? De los 80.000, 9.000 se fueron para bajar la temperatura a 0. Me sobran algo de 71.000. Con esos 71.000 no voy a lograr transformar todo el hielo en fase líquida. Se va a derretir, sí, cierta cantidad, pero va a seguir en 0 grados centígrados. Entonces, el hielo hace que el agua disminuya su temperatura a 0, pero el agua no es capaz de transformar todo ese hielo en fase líquida. No sé si se logra entender. ¿Por qué 0? ¿Se entendió? No. ¿Lo entendieron? Yo comprendí, lo demás no sé. ¿Qué dicen? ¿Se entendió o no? La temperatura. Bueno, asumamos que se entendió. Ya. Es que es mucho hielo para poca agua, ¿no? Por eso es que no pasó ninguna de las dos situaciones, ¿no? Ni el hielo se logró derretir todo, ni el agua se congeló todo. Todo quedó en 0, ¿no? En el cambio de fase. Por eso no sé si a usted le dije la anterior vez cuando avanzamos que los calores de cambio de fase son mucho mayores que los calores de cambio de temperatura, ¿no? Se necesita mucho más calor para que una sustancia cambie su fase. A ver, este es el último y luego pasamos a termodinámica, ¿no? La otra semana igual vamos a seguir haciendo termodinámica. ¿Cuándo es su examen? ¿Ya hay fecha? Fechas, no, Primera semana de marzo, creo que. especial práctico. Sí, eso dijo. 2 semanas más. Entonces está bien. El sábado acabamos termodinámica y ya la otra semana pasamos unas 2 o 3 clases más de repaso de examen. Ya, todo esto sí son modelos de exámenes antiguos. Bueno, se tiene 4 litros de agua eso, ¿no? Volumen del agua, 4 litros. Estos serían 4.000 centímetros cúbicos. Yo lo voy a hacer directo ya. Por lo tanto, la masa del agua serían 4.000 gramos. Temperatura del agua son 10 grados centígrados. Se introducen 20 gramos de oro, masa del oro, 20 gramos, a una temperatura de 20 grados centígrados. 12 gramos de cobre, a una temperatura de 60 grados centígrados. Temperatura del cobre,
a 70 grados centígrados. Y aluminio a 40 grados centígrados. Una vez alcanzado el equilibrio, la temperatura final del conjunto es 65 grados centígrados. Ya. A ver, ¿cuáles son las sustancias o los cuerpos que se van a mezclar? Agua, que está a 10, ¿ya? Oro, que está a 20, cobre, que está a 60 y aluminio, que está a 40. ¿Cuál es la menor temperatura? 10. La mayor temperatura, 60. Por lo tanto, la temperatura final debe estar entre 10 y 60. Pero me dice que la temperatura final es 65. Eso es imposible que pase, ¿no? Así estaba en el examen. Creo que al final o le aumentó la temperatura a uno de estos, ¿ya? O le redujo a este. A nosotros lo vamos a reducir, ¿ya? Algo que sea más coherente. Vamos a ponerle 45 grados, ¿no? Entonces 45, esto de aquí lo vamos a borrar. 45, ¿no? 45 grados. Ahora sí. La suma de, bueno, aquí se van a mezclar varios, ¿no? Tengo el agua y se va a mezclar que oro, que cobre, aluminio, ¿no? Y al final la temperatura será 45 grados. Por lo tanto, calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Quiénes van a ganar calor? Fíjense, el agua de 10 subirá a 45, gana calor, ¿ya? Calor del agua. Más otro que gane calor, el oro, estaba en 20, subirá a 45, ¿no? Calor del oro. El cobre estaba en 60, baja a 45, pierde. Otro que gane es el aluminio, estaba en 40, subirá a 45, más calor del aluminio. ¿Y quién pierde? El cobre, ¿ya? Más calor del cobre, igual a 0. Entonces comenzamos. Agua. El agua sería masa del agua, calor específico del agua, variación de la temperatura del agua. El agua estaba en 10 grados centígrados y subirá a 45. Por lo tanto, masa del agua son 4.000 gramos. Calor específico del agua, 1. Variación de la temperatura, temperatura final 45, inicial 10. ¿Cuánto da eso? $140,000. Luego de eso, el oro. El calor del oro será igual a la masa del oro por el calor específico del oro por la variación de la temperatura del oro. Masa del oro, 20 gramos. Calor específico del oro, eso no lo tenemos aquí, ¿no? Debe estar en la tablita de arriba. Calor específico del oro, 0,0308. 0,0308. Calorías, gramos, grados centígrados. Temperatura final 45. La inicial 20. ¿Cuánto da? 15,4. 15. 15,4. Luego tengo el aluminio, ¿no? Del aluminio tengo
calor del aluminio es igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la variación de la temperatura. Masa del aluminio es la que no tengo, ¿no? Esa era la incógnita. Masa del aluminio la incógnita. Calor específico del aluminio 0,22. Calorías, gramos, grados centígrados. Temperatura final 45, la inicial 40. ¿Con todo eso? Uno coma uno. Masa del aluminio, ¿no? Y por último, el cobre. Sería calor del cobre es masa del cobre por el calor específico del cobre por la variación de la temperatura. Masa del cobre, 12 gramos. Por el calor específico del cobre, 0,094 calorías, gramos, grados centígrados. Por temperatura final 45, menos la inicial 60. Menos 16,92. Y sumo todos los calores, ¿no? Sería 140.000 más 15,4 más 1,1 masa del aluminio menos 16,92 igual a 0. ¿Ya? ¿Cuánto da? 139.998,48. Pero negativo, ¿no? Sí, negativo. Pasando al otro lado con negativo. A ver, a ver, a ver. 45 menos 10, 45 menos 20. Estos tres son los que ganan. El que pierde, ya, el que ha perdido, es que mucho 45 todavía. Ya, es que, a ver, son 4.000 gramos, 4 litros de agua y 12 gramos, que sé yo, es algo asícito. ¿Me entienden? Entonces no pudo haber variado mucho la temperatura del agua. ¿Ya? Por eso es que me sale aquí eh, negativo, ¿ya? Porque igual sigue no teniendo sentido el resultado. Si le colocan, a ver, aquí podemos hacer dos cosas: reducirle la temperatura del final o aumentarle la masa del cobre, ¿ya? Nos conviene aumentarle la masa del cobre para que no hagamos otra vez tres cálculos, ¿ya? Vamos a aumentarle esto de aquí, vamos a corregir. Corregir. Vamos a poner la masa del cobre, a ver, con 1.200, ¿cuánto me daría esto? 1.692, ¿no? Vamos a ponerle 12 kilos, 12.000 gramos. Entonces aquí 12.000 por 0,094 por 45 menos 60, ¿cuánto me da? ¿No? Eso lo estoy haciendo para que dé un resultado coherente, ¿ya?
Menos 16.920. 1920. Entonces aquí, ahora sí. No. Porque sigue dando 140.000. Va a seguir dando. eh, Va a seguir dando demasiado. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a corregir la temperatura final, ¿no? ¿Ya? Vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a variar esto. Es que mucho 45 y fíjense, solamente son 12 gramos de agua. No va a hacer que suba tanto. ¿Ya? Entonces esto de aquí. Vamos a eliminar. Era 10. Vamos a ponerle que sube a 10,5. ¿No? Tal vez con eso sí nos da. No, vamos a corregir aquí. Corregido. 4.000 por 1 por 10,5, ¿cuánto me da? Igual 10,5, 10,5, 10,5. La primera sale 2.000. ¿2000? Sí. No, este de aquí. Menos 5,85 la segunda. Bien. Este de aquí. La tercera menos 6,49. La última menos 55,84. Muy bien. Y ahora sí, tiene más sentido. ¿Ya? Sumo sería 2.000 menos 5,85 menos 6,49 más el aluminio, que es incógnita, menos 55,84 igual a 0. ¿Ya? Entonces, 2.000 menos 5,85 menos 55,84, ¿cuánto me da? Y este menos 6,49 va a pasar con más, ¿no? 1938,31. Y despejando más al aluminio, 298,66. 268. 298,66. Ahora sí. Ya es un poco más lógico. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió por qué tuve que cambiarle a 10,5? Porque si no me va a seguir saliendo una masa negativa y eso es imposible. Peor con los 65 que puso inicialmente. Ojalá no haya problemas así en su examen, ¿no? Porque a veces el dinero como que tarda en responder los mensajes. Con eso acabamos todos los ejercicios de calorimetría. Quieren uno para ustedes, ¿no? Que está por ahí arriba. Ahora vamos a pasar a termodinámica.
¿Ya se puede ver el de termodinámica? Sí se ve. Bueno, que la termodinámica en sí es la mezcla, ¿no? O el estudio de cómo la energía se puede convertir en calor y el calor en trabajo. Ahora, eso es que en la termodinámica hay tres leyes, ¿no? La primera ley, bueno, la ley cero es la que hemos visto anteriormente, que cuando yo tengo dos cuerpos de diferentes temperaturas y le uno tercero a esos dos, los tres cuerpos van a tener la misma temperatura. Es lo que llamamos el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, el equilibrio térmico es la ley cero de la termodinámica. Lo de tecnología, cuando lleven termodinámica, eh, más que todo si lo llevan con el ingeniero Polanyi, el primer parcial es de la ley cero, puro equilibrio térmico, ¿no? Si pueden, inscríbanla con él. Antes daba 10 puntos por comprar su libro. O sea, aparte que enseña bienísimo, sus exámenes son relativamente fáciles. Eh, si le compran su libro, le daba 10 puntos. Y, pero luego de eso, le subió a su libro, ustedes saben, y luego, como le aumentó el precio a su libro, daba 15 puntos por comprar el libro. De la nota final, ¿no? O sea que si tenían 80 nota final, más los 15 del libro extra, tenían 95. Por eso la mayoría con él la pasa con 100. Yo no la pasé con él, pero sí todos mis amigos pasaron con 100. Así que si pueden, inscríbanla con él, termodinámica. Todo lo que son de control de proceso, petrolera, industrial, química, él lleva termodinámica. No, no fisicoquímica, perdón. Fisicoquímica. Luego de fisicoquímica es termodinámica, ¿no? No. Entonces, la primera ley de la termodinámica es que el calor es igual a la suma del trabajo realizado por el sistema más la variación de la energía interna, ¿no? Los procesos que vamos a ver son el proceso isobárico, el proceso isofórico, ¿no? Y el proceso isotérmico. Revisan en el chat. Ecuaciones con Rivera es facilito. Quiero auxiliar de él. Siempre repite examen. Hasta en presencial. Digo, hasta en virtual repitió el anterior semestre. Sin comentarios, yo no sé. Yo no le inscribiría con él. Bien. Un proceso isobárico es aquel proceso de presión constante, ¿ya? Donde la presión permanece constante en todos los procesos, ¿ya? En termodinámica, sí o sí tienen que hacer sus eh, diagramas, ¿ya? Un diagrama PV, ¿ya? Entonces,
Entonces, en estos diagramas, ¿no? Yo grafico la presión y el volumen, ¿no? Presión y volumen. Puede estar la presión en atmósferas, volumen en litros, o la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Pero si yo tengo dos puntos, ¿no? Que es mi punto 1 y mi punto 2, un proceso isobárico significa que entre esos dos la presión va a permanecer constante en todo su recorrido, ¿no? Es decir, que esta presión es la misma. Obviamente, aquí voy a tener un volumen 1 y un volumen 2. Estas gráficas tienen temperatura, ¿no? Estas son las temperaturas. Aquí está la temperatura 1, la temperatura 2. ¿No? En el proceso isobárico se cumple la ley de Charles, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Charles? ¿De acuerdo? Dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Entonces, si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Si el volumen disminuye, la temperatura también disminuye, ¿no? Entonces, cada vez que tengan que hallar ya sea el volumen o la temperatura de un proceso isobárico, ocupan la ley de Charles, ¿no? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí es igual el trabajo en este caso, ¿no? El trabajo por definición es la presión por el diferencial de volumen, ¿ya? Volumen 2, volumen 1. En este caso, la presión es constante, ¿no? Estamos diciendo que la presión será constante, por lo tanto sale la integral. La integral de B, del diferencial de B es B, entonces entre volumen 2 y volumen 1. Integrando por límites, ¿no? Sería presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces ese es el trabajo. Es la presión por la diferencial de volumen, ¿ya? Ya. Expansión me indica un trabajo positivo, es decir, aumenta volumen, ¿ya? Compresión me indica un trabajo negativo, es decir, que reduce volumen, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? En un proceso isobárico, la línea en su diagrama debe ser una línea horizontal. Ocupan la ley de Charles para hallar las variables termodinámicas y el trabajo es trabajo igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1. En un proceso isocórico es un proceso en el cual el volumen es constante. Por lo tanto, su diagrama PV en su diagrama PV van a tener algo parecido a esto. Si yo tengo aquí presión, volumen, ¿qué dice? Que el volumen es constante. Entonces tengo mi volumen 1, mi proceso 1 y volumen constante significa que el volumen seguirá siendo el mismo, ¿no? Este es mi punto 2. Entonces solamente tengo un volumen. Esto de aquí es mi proceso, ¿no? Obviamente en el punto 1 tendré una presión 1 y en el punto 2 tendré una presión 2. Lo mismo con las temperaturas, ¿no? Aquí voy a tener una temperatura 2, una temperatura 1. ¿Qué ley se cumple aquí? La ley de Gay-Lussac.
¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿No? Eso significa que cuando la presión aumenta, fíjense que la temperatura también aumenta. ¿Ya? Cuando la presión disminuye, la temperatura disminuye. En este caso, el trabajo, ¿cuándo hay trabajo? Cuando hay una variación del volumen, ¿no? Fíjense, esto es el trabajo, su fórmula genérica, la integral de la presión por el diferencial de volumen. Pero si el volumen es constante, la diferencial de volumen es cero. Por lo tanto, el trabajo en un proceso isocórico es cero. Entonces, si le preguntan, o le dicen, un gas se expande o se comprime, bueno, si le dice isocóricamente, es cero. ¿Ya? Su trabajo es cero. Un proceso isotérmico es un proceso en el cual la temperatura es constante. ¿Ya? Aquí se cumple la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle que me dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Eso qué significa? Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro diagrama PP. Un proceso isotérmico es que la temperatura va a ser constante en todo su recorrido. ¿Ya? Esta temperatura constante. Es decir, el proceso está siguiendo esta línea. Inicialmente tenía aquí, ¿no? Un punto, ese es mi punto 1, por lo cual aquí tengo un volumen 1, una presión 1. ¿Ya? Si yo expando esto de aquí hasta un punto 2, voy a tener un volumen 2, una presión 2. La ley de Boyle, como les decía, me indica que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa? Que cuando la presión disminuye, fíjense, la presión 1 es mayor que la presión 2, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿no? Entonces esa es la ley de Boyle. Esto aquí lo que me indican es que todo es constante, ¿no? Por lo tanto, K es igual a P sobre B. Bueno, P por B. Ya, P por B es constante. Por lo tanto, la presión es K sobre B. Esto lo hago para la integral, ¿ya? La integral del trabajo. Entonces, el trabajo, lo mismo, ¿no? El trabajo es la integral desde el volumen 2 hasta el volumen 1 de la presión por el diferencial del volumen. En este caso, la presión no es constante, es variable, pero aquí es igual presión a la constante K sobre B, por dB. Por lo tanto, aquí es igual K, ¿ya? Una constante sale de la integral de 2 de 1. Y aquí es igual la integral de dB sobre B. Eso lo han visto en cálculo 1, ¿no? La integral de dx sobre x es logaritmo natural de la variable, en este caso el volumen, que va desde B2 hasta B1. Aquí era igual K, presión por volumen, ¿no? Por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Entonces, eso es el trabajo en un proceso isotérmico. PB es decir, puede ser presión 1, volumen 1 o presión 2, volumen 2, ya eso no interesa. Y adiabático, bueno, adiabático es un caso especial, ¿ya? Es el que a menos personas le gusta, creo, el adiabático.
En el adiabático, bueno, lo mismo, ¿no? Tengo la presión, tengo volumen, solamente que en el adiabático me indica que es un proceso a calor constante, ¿no? Es un proceso a calor constante, es decir, yo tengo las dos temperaturas, vamos a ponerle eso, temperatura 1, temperatura 2, y si yo tengo mi proceso 1, P1 y el punto 2, aquí tengo una temperatura 1, tengo una presión 1, tengo un volumen 1. En este punto tengo una temperatura 2, un volumen 2, una presión 2. Entonces fíjense que ninguna de las tres características es constante. Por lo tanto, debo aplicar la ley combinada, ¿no? La ley combinada me dice que la presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y para un proceso adiabático, se cumple que presión 1 por volumen 1 elevado al coeficiente adiabático es igual a presión 2, volumen 2 elevado al coeficiente adiabático. El trabajo, si quieren, lo deducen siguiendo lo mismo, ¿no? En laboratorio igual lo vamos a volver a deducir. Esto es presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1 sobre 1 menos el coeficiente adiabático. Esto es el coeficiente adiabático. Coeficiente adiabático. Este coeficiente adiabático va a depender si el gas es monoatómico. Si el gas es monoatómico, esto vale 1,67. Si el gas es diatómico, el coeficiente adiabático vale 1,4. Y si el gas es poliatómico, el coeficiente vale 1,33. ¿Qué más, qué más, qué más? Esas son las fórmulas que se ocupan en termodinámica para la primera ley, ¿no? La próxima semana va a ser segunda ley. A ver, vamos a resolver este problema, ¿no? Vamos a hacer primero mi diagrama. Me dice un gas ideal tiene un volumen de 4 litros a una presión de 2 atmósferas y a 150 kelvins. Se somete a los siguientes procesos. Primero, se expande isobáricamente hasta duplicar su volumen. Se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Y se expande isotérmicamente hasta la presión inicial. Calcular todas las variables termodinámicas. Bueno, aquí tengo la presión, tengo el volumen. En este caso, la presión me la da en atmósferas. El volumen me lo da en litros, ¿no? Y voy a comenzar con los procesos. Primero debo de ubicar esto de aquí. Mi punto inicial me dice que son 4 litros. Vamos a poner 2, 4. Y 2 atmósferas. 1, 2. ¿Ya? Vamos a ubicar ese punto. Le puedo colocar punto 1 o punto A. Yo le voy a colocar punto A, ya por facilidad. Entonces ahí está mi punto A. Este punto A lo que va a pasar es se expande isobáricamente. Isobáricamente es a presión constante, ¿no? Presión constante. ¿Hasta cuánto? Hasta duplicar su volumen. Es decir, que si su volumen era 4, se va a expandir hasta que su volumen sea ahora 8. ¿Ya? Entonces su volumen es 8. Luego, se calienta isocóricamente. ¿Qué es isocóricamente?
volumen constante. ¿No? Se calienta isocóricamente hasta triplicar su presión. Es decir que su presión era 2, ¿no? Tiene que llegar hasta 6. ¿Ya? Entonces, aumenta su presión hasta llegar a 6 atmósferas. ¿Ya? Ahí le voy a colocar mi punto C. ¿Ya? Entonces, se calienta isocóricamente, o sea, volumen constante, hasta triplicar su presión. Y luego se expande, es decir, aumenta su volumen isotérmicamente. Entonces, se expande isotérmicamente, es algo así, hasta su presión inicial. Es decir, desde aquí va a aumentar su presión, bueno, va a aumentar su volumen, pero hasta que reduzca su presión hasta 2, ¿no? Entonces, esto se expande hasta la misma presión, ¿no? Ahí. Y no sé hasta qué volumen, ¿no? No conozco ni esto ni la temperatura. Por eso me dice, encontrar todas las variables termodinámicas, ¿ya? Me sirvió hacer una tablita. Mejor lo voy a hacer con las reglitas, ¿ya? A ver si- de- ¿no? Esa tablita la voy a colocar aquí. En el cual voy a anotar todos los datos, ¿ya? Voy a anotar con rojo todo lo que tengo de datos. Aquí voy a graficar las etapas. Aquí voy a graficar o colocar el dato de la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Presión en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin. Entonces tengo estas etapas, tengo 4 etapas, ¿no? A, B, C y D. Y voy a anotarlo con azul los datos que tengo. De la etapa A tengo su presión, 2 atmósferas, tengo su volumen, 4 litros, y tengo su temperatura, que me la daba de dato, y era 150 Kelvin. ¿Hasta ahí se entiende? Para empezar el esquema. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Ah? ¿Se entiende? Se va entendiendo. Lo demás. Igual ya hicieron un ejercicio de esto con el ingeniero, ¿no? ¿O todavía? Sí, ayer hicimos. Todavía. Bueno, el grupo cada uno no ha hecho. No. Voy a anotar los datos que tengo, ¿ya? De la etapa B que tengo, fíjense que el punto B, primero habíamos dicho que era adiabático, ¿no? Presión constante. Entonces, fíjense que tiene la misma presión. La presión de B es 2. Su volumen era 8 porque decía hasta duplicar el volumen, ¿no? 8. Lo que no tengo es su temperatura. Vamos a hallar eso más adelante. Del punto C era a volumen constante, es decir, el volumen era 8. ¿Ya? La presión era hasta triplicar la presión inicial, o sea, 6. Su temperatura tampoco la tengo. Y el punto D, lo único que conozco es que es la misma temperatura que C, ¿ya? ¿No? Temperatura D es la misma que C, y que su presión del punto D es 2. ¿Ya? Ese punto 2 tiene una presión de 2 atmósferas. Volumen no lo conozco. No conozco ni volumen ni temperatura. Entonces comenzamos con los cálculos. Y digo, para hallar las variables termodinámicas, comienzo con los procesos, ¿ya? Proceso AB.
Proceso AB es a presión constante, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple cuando es a presión constante? Digo que el volumen A, en este caso sobre la temperatura A, es igual a volumen B sobre temperatura B. ¿Tengo volumen A? Sí. Temperatura B, con temperatura A, sí. Volumen B, sí. Temperatura B es incógnita. Despejo temperatura B. Y voy a tener que es volumen B sobre volumen A por temperatura A. ¿Ya? Reemplazando, ¿cuánto me da? Un momentito. Temperatura B es igual a volumen B, 8, volumen A, 4, temperatura A, 150. 300. Kelvin, ¿no? Entonces eso lo voy a anotar con otro color. Lo voy a anotar de color naranja. ¿Ya? Todo lo que estamos calculando de otro color, 300. Ya tengo todo entre A y B. Ahora pasamos al siguiente proceso. Proceso BC. El proceso BC era un proceso a volumen constante. En volumen constante, ¿qué fórmula se cumplía? Que la presión, en este caso B sobre volumen B es igual a presión C sobre volumen C. Perdón, temperaturas. Presión B sobre temperatura B igual a presión C sobre temperatura C. ¿No? Tengo la presión B, sí, 2. Volumen, perdón, temperatura B, sí, 300. Presión C, 6. Temperatura C, no la tengo. Despejo temperatura C, que va a ser igual a la presión C sobre la presión B por la temperatura B. Reemplazando, temperatura C es igual a la presión C, que es 6, sobre la temperatura B, perdón, presión B, que es 2, por la temperatura B, que es 300. 900. Y por último, el proceso CD. ¿No? El proceso CD era un proceso isotérmico, ¿no? Isotérmico. Por lo tanto, en isotérmico se cumplía que la presión por volumen era igual, ¿no? Presión C, volumen C igual a presión D, volumen D. Como es isotérmico, ¿qué significa? Que la temperatura C es igual a la temperatura D, ¿no? Por lo tanto, esto lo puedo rellenar, ¿no? La temperatura C es igual a la temperatura D, 900. Lo único que me falta es el volumen D. Por lo tanto, despejando el volumen D, es presión C, volumen C sobre presión D. Presión C, 6. Volumen C, 8. Presión D, 2. ¿Cuánto me da eso? 24. Sí. 24 litros, ¿no? El volumen. Y reemplazo, 24. Entonces, bien, si ya está toda mi tablita llena, por lo tanto tengo todas las variables termodinámicas, ¿ya? Tengo presión, volumen y temperatura de cada punto. Eso era el inciso A en este caso, ¿no? Todas las variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. Ahora, el trabajo en cada etapa. ¿Qué significa eso? El trabajo que había entre A y B, entre B y C, y entre C y D. ¿Ya? Entonces, trabajos. Trabajo AB era isobárico, ¿no? Isobárico. Por lo tanto, presión, volumen final, o sea, B menos el volumen inicial A. Reemplazando la presión 2 atmósferas. Volumen B, 8. Menos volumen A, 4. ¿Cuánto me da eso? 8 menos 4, 2. 8, ¿no? 8 atmósferas litros.
El otro es isocórico, ¿no? El trabajo BC es isocórico. ¿Cuánto era el proceso o el trabajo, perdón, de un proceso isocórico? ¿Sí está? 0. Quiere sacar eso. Por último, el proceso CD era isotérmico. 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 El trabajo CD. De un proceso isotérmico es presión por volumen, logaritmo de volumen final, o sea, el D sobre volumen inicial, el C. Y puedo ocupar cualquiera de las dos presiones. Si quiero, puedo hacer con presión C, volumen C, o si quería, presión D, volumen D. Ya no importa eso. En ambos casos le va a dar lo mismo. Presión C, 6, ¿no? 6 atmósferas. Volumen C, 8 litros. Por el logaritmo natural de volumen D, que eran 24 sobre 8. ¿Cuánto es? 52,73. ¿Está ahí? ¿3 o 6? 73. 73. Atmósferas litro, muy bien. Esos son los trabajos de cada etapa. Y por último, el trabajo neto. El trabajo neto se refiere a la suma de todos los trabajos, ¿ya? Trabajo neto es el trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CD. Es decir, 8 atmósferas litros más 0 más 52,73 atmósferas litros. 60,73, ¿no? Es decir, que el trabajo que mi sistema está haciendo, ¿no? Cuando el trabajo sale negativo es que está recibiendo trabajo ya sobre el sistema. ¿Se entendió este problema? Con él. ¿Alguna duda? ¿Ah? Todo claro, Auxi. Vamos a dejarlo ya, tengo que dar física 3 ahorita. Vamos a ir haciendo estos problemas después. Queda. Voy a volver otra vez. Estos atmósfera litros son sus unidades ya. Puede medir en atmósfera litro por si acaso el trabajo. Pero si quizás le hice en el examen calcularlo en joules, entonces convierto ya. 60,73 atmósferas litros, ¿no? Una atmósfera eran 100.325 pascales, es decir, newton sobre metros cuadrados. Por un litro, 1000 litros es un metro cúbico. Por lo tanto, atmósferas con atmósfera se va, litros con litros se va. Metro cuadrado con esto se va, me acá newton por metro. Y newton por metro es joules, ¿no? ¿Cuánto me da eso en joules? Seis mil ciento cincuenta y tres coma 47. Y que tuvieran que transformarnos a joules, las atmósferas litros.
¿Quedó claro, Eric? Ahora sí.